Los maestros más clásicos de la Torá han dicho que cuando venga Mashiach, él va a hablar de Torá en una profundidad de tal que lo que nosotros estudiamos de la Torá hoy nos parecerá simplezas. Lo más profundo que nosotros podemos hablar hoy de la Torá será cosas simples delante de lo que el Mashiach va a hablar. Y de hecho, Yeshua tuvo bastante dificultad con los maestros de su tiempo, porque cuando él hablaba de Torá, la gente siempre estaba pendiente para encontrar errores. Pero no eran errores, era que no estaban preparados para, a menos que lo reconociera como Mashiach, podían entender lo que le estaba tratando de enseñar. Pero los que reconocieron, pues entendieron. Pero los que no reconocieron, pues no quisieron aceptar la diferencia de lo que ellos siempre habían estado escuchando. Bueno, entonces yo me enfoqué en las lecciones, los shiurim, que Parashat Vaishlach, que con Parashat Vaishlach Hashem ha tratado de enseñar. Uno de ellos, y pude compartir aquí el viernes, y no quiero repetir todo, es un shiur, una clase sobre reconciliación. Todo lo que nosotros necesitamos saber para tener una reconciliación exitosa con cualquier persona que haya tenido cualquier altercado, cualquier situación con nosotros, situaciones desagradables que ameritan tomar medidas reconciliatorias. La reconciliación es muy importante en la Escritura. Inclusive cuando uno va a enfrentarse con Hashem en Yom Kippur, uno primero debe haber hecho algo por resolver los problemas interpersonales nuestros, porque Yom Kippur no es para resolver problemas interpersonales, sino para resolver problemas entre hombre y Dios. Todo lo que tiene que ver con mandamientos, desobediencias, con acciones desagradables delante de los ojos de Hashem. Y no venga acá, que no venga ningún judío en Yom Kippur ayunando para estar pidiendo perdón a Hashem por cosas que ha hecho a otra persona. ¿No es así? Es como, por ejemplo, si usted peca contra Juan, usted no va a pedir perdón a Pedro, ¿no? Si usted peca contra Pedro, no va a pedir perdón a Juan, porque no tiene sentido. Nuestra falta contra Hashem, nosotros venimos y tratamos de volver en Teshuvah y resolver con Hashem. Y las causas pendientes durante el año, vamos a resolver en estos 10 días Anoraim, que antecede Yom Kippur y hasta Yom Kippur, ¿no? Pero problemas entre nosotros ya tienen que haber sido resueltos antes. Y desde luego, hay problemas que quedan pendientes, no se resuelven, pero que no sea por culpa suya ni mía. Que sea porque siempre hay una segunda persona, la otra persona no se sometió, no hizo todo lo que tenía que hacer y no dio por resuelto la situación, pero que usted y yo hayamos hecho cuanto sea necesario. Pero usted ha de estar de acuerdo conmigo que nosotros somos gente falla, gente sujeto a tener dificultades interpersonales. Y no fue solo Jacob que tuvo problemas con Esaú, sino los hermanos hoy día continúan teniendo problemas, hermanos de una congregación, hermanos de una familia, bueno, a veces compañeros de trabajo. Jacob, él nos dejó una gran lección de cómo hacer para tener un proceso de reconciliación exitoso. Tenemos también un shiur sobre la asimilación. Vea lo que dice la Torá. Dice, Dina salió a ver las hijas de aquella tierra. Me estoy valiendo del texto bíblico de esta parashá.
Hay quienes dicen que la salida de Diná se debió a que ella fue a enseñar Torah allá. Me parece, no voy a discutir, podría ser, pero cuando leo eso de que salió para ver las hijas de aquella tierra, a menos que estuviera pensando en ir a las muchachas de aquella tierra para hablar de Torah para ellas, me parece un poco difícil de abrazar esa interpretación, ¿no? En la opinión de Abarbanel, un sabio del siglo XV, todo eso le ocurrió a Dina porque le haya gustado salir, y como era la hija de Lea, era quien se quedaba en casa todo el día, mientras Rachel era la extrovertida pastora. Usted sabe, Jacob se casó con Lea pensando que era Rachel, y como Dina era hija de Lea, entonces ella, y Lea era la que se quedaba en casa todo el día, mientras Rachel era la extrovertida. También de este lado de Jacob era el morador de las tiendas, y si el padre es una persona que se enfoca en el interior, cuánto más debiera ser la hija. Pero como hay una interpretación de que Esav debería haber casado con Lea. Entonces, Lea sería madre de 6 de las 12 tribus y Rachel de 6 de las 12 tribus, y comienza a darse vuelta por ahí. Y entonces dice que Dina no salió por motivos equivocados, dice Abarbanel. Dios no lo quiera que hubiese salido por motivos equivocados, que ella salió solo para observar a las muchachas de la tierra, dado que salvo ella, excepto ella, no había otras muchachas en la casa de Jacob, y ella quería aprender de ellas. De hecho, pues Jacob tuvo 11 hijos, y hasta entonces, y Dina no tenía compañerismo femenino dentro de su casa, y ella fue allá a ver las muchachas, no para mal, según ellos, sino para ver cómo eran. Y esa curiosidad por conocer las muchachas de aquella tierra es una atracción que yo, a mi manera de ver, interpreto como un principio de la asimilación. Y si así es, como dice el capítulo 34, versículo 1, y Diná, la hija de Lea, a quien ésta había dado luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la tierra. Y fue ahí que comenzó toda la desgracia. Sufrió ella, sufrió el muchacho con quien se metió, sufrió el padre, sufrieron todos los hijos, sufrió toda la ciudad, y murió mucha gente por tan solo Diná haber sido atraída por las muchachas de Shechem. Esta ciudad existe hasta los días de hoy, está allí entre dos montañas, el monte Gerizim y el monte Ebal, ¿no? Donde se pronunciaron las bendiciones y las maldiciones a pedido de Moshe antes de que el pueblo cruzara el Jordán. Pues bien, hay un montón de interpretaciones que giran en torno de Diná. Inclusive la palabra Diná es el femenino de la palabra Din, que quiere decir juicio. Por ejemplo, cuando uno quiere decir una comisión para juzgar una determinada causa, le llama a aquella comisión Beit Din. O sea,
es como decir casa del juicio, ¿no? Beit Din, que no es casa del juicio, pero allí se ubica el juicio en aquella comisión. Entonces Diná es el femenino. Pues bien, y también vale la oportunidad para saber que hay una relación amplia de Diná con los sucesos de la caída del hombre en el Edén, ¿no? Y que el muchacho Shechem, que llevaba el nombre ¿no? Que en hebreo es Shechem, ustedes leen Siquem, ¿no? Que el nombre de él tiene que ver en hebreo con nombre de una serpiente, ¿no? En arameo es como serpiente. Y vea, Diná se fue a meter en la cueva de la serpiente. Y esto fue la desgracia que le llevó a esa familia. Una buena familia sufrió mucho por causa de la vacilación de Diná con relación a las muchachas de Shechem. Entonces nosotros tenemos que aprender. Hay muchas cosas en este fin de año. Es muy común que algunas familias que han asimilado, que han vacilado, que se han acercado demasiado a Shechem, comienza a tener por acá un árbol de Navidad y por acá una Hanukkah para celebrar Hanukkah, ¿no? Entonces, eso es producto de asimilación. Esas cosas solo traen dolor y sufrimiento. Bueno, el siguiente shiur es un shiur sobre santificación. Sobre santificación. Usted sabe perfectamente que después de que aconteció toda aquella barbarie y que los hijos de Jacob van allá y matan a todos los hombres en el tercer día de su Brit Milá, de su circuncisión. El tercer día es cuando ya una cirugía como esta comienza imagínense hace 3.500 años atrás, una circuncisión. Hoy día se hace de un adulto se hace un quirófano, todo bien limpio, bien, ¿cómo dice? Así, esterilizado, ¿no? ¿Y en qué situación? ¿Cómo será todos los hombres de una ciudad? Y todos se circuncidaban. En el tercer día todo infectado, todo que no tenía las cosas que hay hoy, los recursos que hay hoy, que ellos no podían ni siquiera caminar de dolor. Fueron los dos hijos de Jacob allá y los mataron a todos. Usted puede imaginar la cantidad de niños huérfanos, la cantidad de niñas huérfanas, la cantidad de esposas viudas, ¿no? De familias sin el cabeza de la familia, sin el Rosh Mishpachá, todo eso. Entonces Jacob no tuvo otra alternativa que asumir toda esa gente. Y hay un versículo, capítulo 35, versículo 2, dice así: y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, o sea, todos los demás que él asumió: quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense los vestidos. Así que en el capítulo 34, eso es el capítulo 35, registra además que después de toda la tragedia que sucedió en Shechem, por la iniciativa misma de Jacob, nuestro padre, pues él no tuvo otra que asumir toda aquella gente. Y él quería mejorar ahora, después de todo lo que había sucedido, el patrón
kidushá, de santidad de su campamento. Y no tenía otra sino exponerlos a la condición de quitar la idolatría, luego purificarse, luego cambiarse de ropa, todos. Esto sería más o menos como un trato que la Torá iba a dar a los leprosos. Un leproso sanado como los 10 que Yeshua había enviado a mostrarse a los sacerdotes. Ellos tenían que bañarse, sumergirse, cambiarse de ropa, porque fueron sanados, y presentarse delante del sacerdote para los oficios de rutina, ¿no? De purificación. Entonces, cuando hubo el primer concilio de la Keilah, de la congregación, de la Cajal, de la comunidad en Jerusalén, le pareció bien al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, algo parecido, ¿no? Que dejaran de comer sangre, que dejaran de comer carne de animal sacrificado a los ídolos, que dejara la idolatría y la fornicación, y que entonces ya podían entrar en la comunidad, ¿no es así? Para aprender Torah. Eso parece también con el desafío que hizo Pedro, Kefa, en el día de Shavuot. ¿Qué haremos, varones hermanos? Sumérjanse cada uno de vosotros, confesando el nombre de Yeshua, porque el pecado y las condiciones de aquella gente, de todos aquellos judíos, es de que no habían reconocido a Yeshua como Mashiach y habían contribuido para para que él fuese muerto en el madero. A lo mejor cuando Anás y Caifás, crucifícale, cólguenle, muerte a este, ellos también, muerte a ese. Bueno. Ahora ellos reconocen por el fenómeno del Pentecostés o del Shavuot, reconoce que de hecho aquel hombre era justo y hay que reconocerlo, y creyeron en el mensaje de Kefa. Entonces Kefa les dice a ellos lo mismo, que se purifiquen, porque se habían hecho inmundo ritualmente. Entonces, cuando Jacob, nuestro padre, dice, purifíquense, quiten toda la idolatría de entre ustedes y purifíquense. O sea, no dice, y déjense purificar, sino que purifíquense. Si yo digo déjense purificar, entonces que venga acá para que yo te purifique, ¿no? Pero purifíquense es que cada uno tiene que hacer por sí mismo, ¿no? ¿Y qué quiere decir Jacob con purifíquese? Tenían que ir a un lugar y sumergirse. Y como ahí ellos habían cruzado el Jordán, esa área no está lejos, Shechem no está lejos del Jordán. Entonces lo que ellos tenían que hacer es buscar dónde sumergirse. ¿Qué hizo el profeta Elisha cuando viene el general con lepra? Él dice, ve y sumérgete en el Jordán. Es como decir, purifícate en el Jordán. O sea, sumergirse para purificación. Bueno. Y luego cambia los vestidos. Cambiar el vestido en el sentido físico significa vestir algo que no esté contaminado por la impureza en la que ellos se habían visto, sino cambiarse de ropa. Pero cambiarse también es que se les pueda ver diferente, es decir, que den frutos de que se han purificado, que se les pueda ver diferente y no con un traje inmundo. Entonces, en la verdad, lo que Jacob
trata de transmitirnos, lo que Hashem trata de transmitirnos a través del incidente de Jacob, es que para santificarnos nosotros tenemos que barrer todo ídolo de nuestra vida, purificarnos, es decir, sumergirnos y hacer cambios externos, que la gente pueda vernos distinto, que no sea solo cambios internos o cambios rituales, como por ejemplo si yo me sumerjo y me levanto, entonces simbólicamente es como si me hubiera bañado y levantado limpio. También el acto de sumergirse tiene que ver con como un nuevo nacimiento. Cuando nosotros llegamos a ese mundo, usted sabe perfectamente que nosotros estábamos antes dentro de una bolsa de agua, ¿no es así? Entonces, cuando nosotros nos metemos en el río, en el agua, nosotros volvemos a la bolsa de agua y cuando nos levantamos como que saltamos de la bolsa de agua, como cuando entramos en este mundo, ¿no? Nicodemo no pudo entender el lenguaje. Dice, ¿cómo? ¿Me estás tratando de insinuar que yo tengo que volver al vientre de mi madre? No. ¿Cómo que si yo hablo de cosas espirituales tú no puedes entender? Si hablo de las materiales no puedes entender, cuanto más de las espirituales. Entonces, en otras palabras, si nuestro padre Jacob, para levantar el patrón de santidad de su campamento, debido a que vino gente nueva para dentro del campamento, y debido a que sus hijos cometieron un gran mal, acabaron con todos los hombres de la ciudad, entonces ellos tenían que purificarse, ellos tenían que deshacerse de todos los ídolos. ¿Usted cree que ídolos es solamente aquello que las imágenes que la gente, de repente los ídolos son las fotos que hay en los billetes de $1, ¿no es así? Yo no sé de memoria todos los personajes que están en cada uno de los billetes de 1, de 2, de 5, de 10, de 100, de 1000, ¿no? De 50. Pero hay gente que tiene esto como una verdadera idolatría, ¿no? Hay que tenerle cuidado. Si nosotros queremos levantar el patrón de santificación, aquí está el shiur. La primera cosa que tenemos que hacer es deshacer de todo ídolo. Vea que cuando Labán, que ya fue dicho aquí hoy de mañana, que de Labán solo tenía el nombre, ¿no es así? Cuando Labán fue a perseguir a nuestro padre Jacob, ahí estaba, él vino a decir, vea, yo te iba a hacer daño, yo no te voy a hacer daño porque el Dios de tu padre me apareció esa noche y me dijo, cuidado, verás lo que vas a hacer con Jacob. Termina de hablar del Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Ahí dice, me robaron mis dioses. O sea que él sabía que había un Dios, que era el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Pero él no se había abierto mano de sus dioses y vino a reclamar sus dioses. Y nosotros sabemos dónde estaba una divinidad de él, ¿no? Alguien estaba sentado encima de él. Si puedo, hablo de esto ahora. Pero de repente hay dioses, hay idolatrías todavía en la vida de buenas personas. Si en la familia de Jacob, en el campamento de Jacob, pudo haber idolatría al punto que Jacob dice así, dijo a los de su casa y a los que estaban con él. Los de su casa, ¿quiénes eran? Sus hijos. Sus 11 hijos y su hija. ¿No es así?
Esos eran los de su casa. Y los otros, los que trabajaban cuidando su ganado y los que habían venido de Shechem. ¿No será que de repente alguien se está cargando con idolatría y no se está dando cuenta? Así que si queremos que nuestro padrón de santidad sea elevado, tenemos que deshacernos de la idolatría, purificarnos y cambiar los vestidos, que se deje ver una persona diferente. Jacob fue llamado Israel después de este evento. No fue antes. Nosotros leemos la parte que Jacob luchó con el ángel, hemos escuchado bastante eso hoy por la mañana. Pues bien, esto solo sucedió después de lo que estoy hablando aquí. De que los ídolos fueron quitados, de que la gente se purificó y de que ellos asumieron la responsabilidad de cambiar su presentación. O sea, dejarse, lucir diferente, ¿no? Dice que en el capítulo 35, versículo 12, después, dice, la tierra que les di a Abraham e Isaac te la daré a ti. Cuando que estas promesas fueron renovadas en su vida, después de haber despojado de los ídolos, después de haber purificado y después de haber cambiado. Dice también, viene un versículo y dice, yo soy el Shaddai, fructifica y multiplica. Eso también fue dicho en el versículo 11, después del desafío del versículo 2. Quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense. O sea que las promesas de Hashem, el nuevo nombre de Israel, solo vino después de esa experiencia. O sea que no fue así casualidad de que él pasó la noche orando, porque era así. Nuestro padre Abraham oraba por la mañana, nuestro padre Isaac oraba por la tarde, ¿no? Y nuestro padre Jacob oraba por la noche. Ay, Jacob oró la noche entera y ganó esto. No. Esas bendiciones llegaron a la vida de él después que él retó a todo el campamento. No piensen que yo estoy tratando aquí de insinuar que Jacob tenía ídolos, ¿no? Que Jacob estaba impuro, de que Jacob tenía que cambiar y lucir diferente. Él retó a los suyos y a los que estaban con él. A veces los buenos pagan por los malos. ¿Por qué? Porque los buenos no se levantan para desafiar a los malos, ¿no? Jacob es el jefe de esta familia y él tenía que haber dicho esto para experimentar aquello. Entonces si le vino un hombre nuevo, entonces el Shaddai se le aparece y dice fructifica y multiplica. Entonces Hashem renueva con él las promesas que hizo a Abraham y a Isaac de darle esa tierra donde él estaba. Bueno, la otra lección, y voy a ver si hablo bien rápido de ella, se encuentra en el versículo 19 del capítulo 35. Aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. Pues Jacob no sabía que Rachel los había robado. Así prematuramente murió Rachel. Capítulo 31, versículo 32 y capítulo 35, versículo 19. Un shiur sobre la precipitación en el hablar. Óigame bien, yo sé que el Shabbat está terminando, mas yo quiero que usted no se vaya a la próxima parashá, a la próxima instrucción del Eterno que va a empezar ya de aquí a algunos minutos. No se vaya sin este shiur, sin esta clase. Por perder una clase, un estudiante puede ser un mal profesional, dependiendo de la clase que dieron, ¿no?
Por ejemplo, el profesor aparece en una clase de universidad donde están los estudiantes que van a ser los futuros médicos y dice una cosa y sale con una enseñanza interesante y comparte una experiencia que el estudiante no vino. En la otra clase él no va a repetir aquello y aquel estudiante se quedó falto de aquella lección. Pues bien, no se vaya falto de esta lección. Cuando Labán alcanzó a Jacob en el camino de regreso a la tierra de Israel, oiga bien, todos nosotros aquí estamos de regreso a Israel, de regreso a nuestras raíces, de alguna manera estamos regresando. Entonces Labán dijo, todo lo que él tenía que hablar le habló a Jacob, Labán. Y por último terminó diciendo así, y como si no fuera suficiente, robaste mis dioses. Ahí Jacob precipitadamente dijo, quien quiera que tenga un Dios suyo, que muera. Bueno, aún no tenemos idea de cuánto pesan las palabras, pero deja decirle algo, somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, fuimos criados a la imagen y semejanza de Elohim. En Salmo 82 dice, vosotros la nación toda sois Elohim. Cuando Elohim abría el verbo, hablaba, las cosas acontecían. Sea la luz y aparecía un montón de estrellas y astros en el cielo. A buena hora que nuestra palabra no es tan poderosa como la de Hashem. A buena hora, porque el mundo sería un caos, un verdadero caos, porque hablamos demasiado. Con poco hablar, Hashem construyó todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos. Pues bien, por eso que el proverbista dice, tardo para hablar y presto para escuchar. Porque nosotros queremos siempre estar hablando. Y no tenemos idea, no nos imaginamos el poder de la palabra. Jacob contribuyó con sus palabras para la muerte prematura de la persona que él más amaba. ¿Quién es la persona que usted más ama? Piensa por un momento en ella. Ahora, que Elohim Ishmor. Podemos estar haciendo daño a las personas que más amamos por hablar demasiado, por hablar impensadamente, por hablar más que escuchar. Que Hashem tenga misericordia de nosotros y nos guarde y nos proteja de nosotros mismos. No fue el primer hombre que se arrepintió de haber abierto la boca con precipitación. Hay uno que se llama Jefté, ¿no? Uno de los jueces de Israel, ¿no? Un despreciable hombre que llegó a ser juez de Israel. Fue elegido para comandar un ejército para una guerra. Y él dijo, si Hashem me da victoria contra yo creo que eran los amonitas. Cuando yo llegue a la casa, el primero que yo vea, yo voy a ofrecer en holocausto para Hashem. Lo peor que pudiera suceder un hombre casado, era que él no tuviera hijos. No tuviera una generación, no pudiera ver sus nietos. Vio sus hijos, pero no puede ver sus nietos. Y su hija fue la primera que salió. Cuando se interpreta ese texto, la interpretación más aceptable es de que ella no se casaría con nadie, ella sería solo para servir a Hashem. Así es como él la ofreció en holocausto para Hashem. En holocausto quiere decir que es totalmente para él. El único sacrificio que no se podía poner sobre el altar, quemarlo y después que está asadito,
llevar a la casa del Cohen para comer. No. El holocausto era todo quemado, completamente ofrecido para Hashem. Nadie más tocaba esto. Y fue lo que sucedió con su hijo. Y ella fue llorar su soltería con las chicas de la ciudad. Tenía la esperanza de casarse, tener hijos, dar nietos a su padre, pero la precipitación de sus palabras le causó todo el daño. Yo podría citar otros ejemplos de la escritura aquí, como el caso de Jabez, que ustedes conocen, Jabez en español, ¿no? Jabez, que quiere decir sufrimiento doloroso, un sufrimiento bien doloroso. No es solo un sufrimiento emocional, un sufrimiento psicológico, no es algo, un sufrimiento a causa de dolor físico mismo, de estropeo del cuerpo. Y la madre de Jabez o Jabez, ¿no? Cuando dio a luz a ese muchacho, fue un parto muy trabajoso y ella sufrió mucho, a punto de casi morir, pero en la hora de elegir un nombre para el niño le pone Jabez, que quiere decir sufrimiento doloroso. Cuando ese hombre creció, ¿cómo sería la vida de él durante toda su infancia, adolescencia, juventud, que cuando llegó a ser adulto, él gimió delante de Hashem, dice, si tú me bendijeras, porque él solo atrajo para sí sufrimiento. Si extendiera mi territorio, si tu mano fuera conmigo, porque él no sentía la mano de Hashem a favor de él. Él no sentía la alegría de la vida, no tenía un gozo en la vida, no tenía un momento de satisfacción en la vida. ¿Por qué? Porque la madre le puso sufrimiento doloroso. Buenos días, Señor, sufrimiento doloroso. Buenos días, Señor Joseph, Señor Abraham, Señor Jacob. La profesora, sufrimiento doloroso, presente. Y así, esto resultó en un hombre sufrido, ¿no? ¿Por causa de qué? Porque la madre le puso ese nombre. No había otra manera de hacerle recordar a ese hijo cuánto ella sufrió para dar a luz. Porque dice la escritura que le puso ese nombre para que no se olvidara que le costó dolor demasiado para que llegara a este mundo. Entonces las palabras tienen poder, las palabras pesan. La manera como nosotros tratamos, ¿no? A veces ponemos un nombre tan bonito en nuestros hijos, ¿no? Ponemos un nombre tan bonito en nuestros hijos, pero cuando abrimos la boca es mi cochinito. Le llamó puerco, cerdo. Bobo. Tú no eres inteligente, tú eres un burro. Burro. Hay padres que llaman a los hijos de burro. Aunque haya puesto un nombre bonito, tal vez puso ahí Joseph, Jacob, a la hora de llamar burro. Y se olvida que las palabras que nosotros pronunciamos tienen peso. Jacob, nuestro padre, abrió la boca para Labán, no tenía que haber dicho esto. Y por causa de haber dicho esto, en la misericordia del Eterno le permitió a su mujer tener un segundo hijo. Y el peso de las palabras es tan fuerte que cuando él estaba para despedir su alma, puso el nombre del niño Benoni, hijo de mi pobreza, de mi desgracia. Ahí Jacob, yo ya aprendí esa lección. Yo estuve en el día de esta clase. No hay que estar hablando más mal. No hay que precipitarse. Ahí él buscó un nombre parecido con Benjamín. Hijo de mi mano derecha.
Y dice que Benjamín fue una bendición para él. Hijo de su derecho. De hecho, gracias a Benjamín, El templo fue Joseph. Joseph. Soy yo. Ajá. Que no me traigan a Benjamín, yo No me dejo conocer. Y el templo, el Beit HaMikdash, fue construido en un área que fue asignada a la tribu de Benjamín. ¿Y sabe por qué? Dicen los sabios que Hashem escogió un lugar que pertenecía a Benjamín, porque cuando Jacob fue a reconciliarse con sus hermanos, todos, tanto Jacob como toda su familia, dobló rodillas 7 veces ante Esaú. Y para que el templo fuese construido tenía que ser en un territorio perteneciente a alguien que no se dobla ante Esaú, Edom, Roma y todo lo que viene atrás de todo esto. No había nacido todavía. Así dice la mayoría de los entendidos. Para que tenga una idea de cómo va el poder de las palabras. Que Hashem nos bendiga. Amén.